suspensión con la afectación para los vecinos. Respetuosamente las ideas del maestro Burgoa, y algo que olvidó es que en su nueva proposición a las reformas del amparo nos ha dicho a la Federación Nacional de Colegios de Abogados, y eso así lo ha propuesto el presidente de la República, que en nuestra legislación de amparo se determine clara y específicamente para que el juez de distrito tenga un criterio orientador y en su caso válidamente pueda o suspender el acto o bien decretar la negativa de la suspensión porque aquel acto no afecta a los intereses sociales o el orden público, pero si lo afectare, entonces no es suspendible y el juez de distrito podrá tener un criterio orientador con el objeto de que nuestro juicio de garantías conserve su verdadera materia. En cuántas ocasiones los postulantes de amparo lo que queremos es que se nos escuche y no que se nos ejecute. Muy amables. Pues estamos en la escuela de las preguntas, objeciones, observaciones y nuevos criterios de parte de ustedes sobre este tema debatible y tan apasionante. Sí, la primera pregunta, maestro, es: el procedimiento es de orden público y no debe concederse la suspensión en su contra. Sin embargo, y sabiendo un poco del tema, ¿qué recurso queda a las partes cuando el procedimiento laboral se suspende de hecho por la responsable cuando la suspensión no se haya ni pedido por el quejoso? Bueno, pues es una paralización de hecho que puede obedecer a varias causas, generalmente a causas extralegales o ilegales. Y cuando una autoridad paraliza el procedimiento de facto, inconsultamente e injustificadamente, pues incurre hasta en responsabilidad penal. De tal suerte que si hay una suspensión de facto del procedimiento, pues los afectados pues pueden acudir o al superior de la autoridad y en caso de las juntas de conciliación al mismo presidente de la Junta Central o de la Junta Federal con el objeto de obligar a las autoridades a cumplir con su deber. Esta pregunta pues es interesante, pero como el mismo señor interrogante lo dijo, no tiene relación con el tema y además pues la solución ya la saben ustedes por su práctica, ¿no? La siguiente pregunta, maestro, es: criticaba el constituyente del 57 a propósito de la discusión de los artículos 6 y 7 de la noción de orden público como limitante a las libertades de prensa y expresión, considerando a esta noción, así como a la moral y a los intereses del tercero, como propiciatorios de regímenes dictatoriales. ¿No les es aplicable en su concepto la misma crítica a la noción de orden público en tratándose del incidente de suspensión? Debo hacer la aclaración de que efectivamente en el seno de este luminosísimo Congreso Constituyente nuestro de 56-57, un demagogo extraordinario, verdaderamente genial, que fue don Ignacio Ramírez, el nigromante, al tratarse de la discusión sobre los artículos 6º y 7º del proyecto elaborado por la comisión encabezada por don Ponciano Arriaga, pronunció un bellísimo discurso cuando se empleaban los términos orden público, paz social, interés del Estado. Que en aras del orden público, decía Ramírez, de la paz social y de los intereses de Estado, está permitido no solo coartar las libertades individuales, sino cegar la vida de los ciudadanos a pretexto de que su conducta y de que sus ideas alteraban la estabilidad estatal y la paz pública.
O sea que en realidad don Ignacio Ramírez y el Congreso Constituyente no dieron ninguna pauta para determinar qué se entiende por orden público y qué se entiende por interés social. Invocaron esos conceptos, como la jurisprudencia de la Suprema Corte lo ha hecho, como lo han hecho los tratadistas de derecho internacional privado que el licenciado Villasana citó. Es tan difícil, como dije al principio de mi charla, precisar el concepto de normas de orden público y de interés social, que los tratadistas, los miembros de la Suprema Corte y el legislador, incluso el constituyente, simplemente han utilizado esos conceptos en la jurisprudencia, en la doctrina y en la legislación, pero sin explicarlo. De tal suerte que no podemos tomar como pauta lo que se dijo en el Congreso Constituyente invocando el orden público, el interés del Estado, porque los constituyentes no se atrevieron, no quisieron o no tuvieron el propósito de definir esos conceptos. Miren ustedes, a propósito del Constituyente 57, se presentó el proyecto en una memorable sesión de este cuerpo que a todos los mexicanos nos debe llenar de legítimo orgullo, sobre el artículo primero de la Constitución 57, que dice: los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, y que para su aseguramiento dentro de la vida social, la Constitución establece las garantías individuales. El nigromante, que era un inquieto, tenía espíritu de oposición siempre, de contradicción, pero era genial, y sobre él hay muchas anécdotas interesantísimas que no voy a narrar porque todos saldríamos a las 3 de la mañana. El nigromante pronunció otro bello discurso diciendo: el proyecto de la Comisión nos dice que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, mas yo le pregunto a la Comisión, ¿cuáles son esos derechos del hombre? No nos dice cuáles son, y por lo tanto lo que debe hacer es catalogar, enumerar los derechos del hombre que para la Comisión redactora del proyecto constituyen el elemento más importante. Fue una crítica directa a la Comisión, crítica desde luego destructiva de parte del nigromante, porque cuando se critica algo hecho, el crítico no debe simplemente destruir lo hecho, sino proponer un proyecto, dar una idea estructurada que mejore lo hecho, lo que no hizo el nigromante. Entonces la Comisión, por conducto de Arriaga, de Mata, contestaron al nigromante en estos términos: señores diputados, todos tenemos la conciencia de nuestros derechos naturales, de los que fuimos dotados por la naturaleza o por Dios. Están grabados en nuestra conciencia de hombres, y la Comisión se consideró incapaz y hasta afrentosa para haber aprisionado los derechos humanos en un catálogo. Esos derechos están grabados en el corazón de todo hombre digno, de todo hombre que ame la libertad, que ame su vida, que ame el bien, que ame la dignidad. La Comisión muy modestamente se ha reducido a señalar cuáles son las garantías individuales para asegurar el respeto y la observancia de los derechos del hombre, sin haberse nunca atrevido a aprisionarlos en un férreo catálogo. Así se expresó la Comisión para refutar la crítica destructiva del nigromante. Y desde luego, tratándose del orden público que constantemente el gran Ramírez invocaba,
pues no nos da una pauta para determinar su concepto, porque él también intuitivamente tenía la idea de orden público, pero no la expresó. Por consiguiente, lo que dijo en un nigromante, lo que se dijo en las discusiones del Congreso Constituyente de 53-57, no nos sirve de pauta para determinar los conceptos de interés social y de orden público. Con base en el contenido de la jurisprudencia que usted mencionó, de que se confiere a los jueces de distrito la facultad discrecional de determinar cuándo se contraviene el interés social o el orden público, ¿no cree usted que es inútil el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 124? Señor licenciado Mayorga, ¿dónde está el licenciado Mayorga? Una observación muy acertada. Este párrafo segundo del 124 se agregó a través de la reforma que sufrió, que experimentó la ley de amparo de 1950, para tratar de detener el abuso del amparo con el objeto exclusivamente por parte de los quejosos y de sus abogados de obtener la suspensión para tutelar, para preservar antros de vicio como cabarets y cantinas. Cuando fui juez de distrito, a mí me tocó aplicar este párrafo, pero no lo hice inconsultamente. Este último párrafo dice: entre otros casos, y pueden ustedes consultar la ley, se entenderá que sí se registra esa violación, esa afectación, cuando, de concederse la suspensión, puedan continuar funcionando antros de vicio, se impida la campaña en contra de los traficantes de narcóticos, etcétera, etcétera. Pero el problema se complica. Un bar que cuenta con licencia, una cantina, porque eso de bar ya está incrustado dentro de nuestro bello idioma castellano, aunque es de origen anglosajón. Digamos, para considerar que un bar sea un centro de vicio, ¿qué se requiere? Teniendo licencia. El problema no es tan sencillo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a los bares y si se identifica un bar como un centro de vicio, pues hemos acudido a los centros de vicio? Si tienen licencia de funcionamiento. Por eso, cuando se trata de un juicio de amparo promovido por el propietario de una cantina, de cualquier cantina, ya no me refiero de un bar lujoso, no de cualquier cantina que cuenta con licencia, el juez de distrito, basándose en la autorización administrativa que esa licencia supone o entraña, debe conceder la suspensión provisional, limitada. Limitada en el sentido de que para seguir gozando de esa medida cautelar, el centro de que se trate, la cantina o el bar o el restaurante, debe cumplir fielmente en cuanto a su funcionamiento con los requisitos y con las prohibiciones y con las modalidades reglamentarias. Ahora bien, corresponde a las autoridades responsables demostrar en la audiencia incidental que a pesar de la licencia, el negocio amparado por ella, su propietario lo convirtió en un centro de vicio, aportando las pruebas conducentes como las actas de inspección, etc. Sin esta prueba a cargo de las autoridades responsables, el juez de distrito tiene la obligación de conceder la suspensión definitiva, porque el antro de vicio no es o entraña una situación que debe presumirse nada más porque se trata de venta de bebidas alcohólicas a los que concurren a consumirlas, ni porque tenga autorización el negocio de que se trate, el establecimiento, de funcionar como cabaret.
para destruir la licitud presuntiva que entraña la licencia de funcionamiento, incumbe a los responsables la carga de la prueba en el sentido de acreditar ante el juez de distrito que pese a la licencia, el propietario del establecimiento respectivo la ha violado, viola los reglamentos y ha convertido su giro en un centro a los que se refiere el segundo párrafo. O sea que la situación no es tan sencilla. No cualquier cantina, ni cualquier restaurante, ni cualquier cabaret es un centro de vicio. Se presume que lo es cuando carece de licencia. Ahora, cuando se trata de otros centros cuya denominación me abstengo de indicar por respeto a las damas, estos establecimientos de ninguna manera cuentan con ninguna licencia, aunque muchas veces se disfrazan como de centros de reunión familiar para varones. Sí. ¿No cree usted, querido maestro Burgoa, que el interés social o privado de cada norma depende de la índole que ésta pretenda proteger, y en última instancia esta división dependerá de una dicotomía política por parte del Estado? Porque ningún fenómeno de la vida pública o privada es ajeno al interés de nuestra entidad soberana. Licenciado Osvaldo Romo. Desde luego, licenciado Romo, que la apreciación de usted yo la comparto y viene a complementar lo que acabo de decir. Yo simplemente he fijado las hipótesis en que se trata del interés social. En cada caso concreto, como se deriva de la observación de usted, ya el juez de distrito podrá determinar si se encuadra o no dentro de alguna de esas hipótesis para conceder o negar la suspensión definitiva. Desde luego, también hablé, recordémoslo, del orden jurídico, que es el orden social, formal, y que el orden social y género se divide en dos subórdenes, el orden social privado y el orden social público. Creo que esto quedó muy claro y coincide con la observación del licenciado Rob. Sí, otra pregunta, maestro, pero seguramente la persona o personas que la formularon, no sé si estarán satisfechas con la explicación respecto al funcionamiento de bar, porque se refería justamente al caso de que en un bar o una cantina con licencia se realizara un hecho de sangre, concretamente se privara de la vida de una persona y en consecuencia la autoridad administrativa decretara su clausura, y el propietario de aquel centro pidiera amparo y el juez le planteara al juez si es de suspenderse o no aquella orden de autoridad nacida del hecho de sangre totalmente ajena al funcionamiento de la cantina. Bueno, si la clausura se decretó, la suspensión, aunque hubiese sido procedente, que para mí sí lo hubiese sido, pues se niega por la consumación del acto reclamado, se concederá el amparo. Ahora, si el propietario teme que le clausuren porque en su establecimiento ocurrió un hecho de sangre, este hecho de sangre no viene a convertir al restaurante, al bar o la cantina en un centro de vicio. Y además se trata de un hecho ajeno totalmente, como lo dijo Héctor, al funcionamiento del giro. Como el juez de distrito, comprobándole que se trata de un giro y que la autoridad va a aducir como motivo determinante de su acto de clausura el hecho de sangre, pues debe conceder la suspensión. Una pregunta, ¿alguna otra pregunta de las personas aquí presentes? Inclusive, si se trata de casos concretos, pero en número limitado, pues si no, los vamos a dirigir aquí en consultores. Si les pasará el... Oiga, usted, maestro, yo tengo un caso concreto así, asado, mejor eso lo platicamos después. ¿Y se les pasará su recibo? Licenciado Tahuenca. No, precisamente de eso se trataba. Y es en relación con las preguntas que formulé, por eso quisiera insistir un poquito, maestro. A ver. Es en relación precisamente a la cuestión del amparo laboral. La responsable en el amparo indirecto remitió el expediente, perdón. ¿Indirecto? Sí, en un amparo indirecto remitió el expediente en vía de informe justificado. En consecuencia,
como es un amparo indirecto contra un auto que se dio dentro del procedimiento, se suspendió el procedimiento. De hecho. ¿Qué haría usted? El expediente se fue a Torreón en la revisión. ¿Qué haría usted? ¿Ir a sacar copias a Torreón? No. Dígale usted al juez de distrito, al colegiado circuito, que indebidamente la autoridad mandó el expediente contrariando la última parte del 152 que dice: se mandarán los expedientes originales si no hay inconveniente legal. Y como aquí hay el inconveniente legal precisamente de la paralización del procedimiento, que el juez de distrito y el colegiado devuelvan el expediente a la autoridad. Y el interesado debe dejar copia certificada en los autos del juicio de amparo. Ya usted como tenía la solución, entonces ¿para qué preguntar? La mayéutica socrática, porque ustedes, miren ustedes, uno tiene ya muchas tablas como profesor, como, digamos, conferencista, como una especie de pararrayos de tantas preguntas que en tantas ocasiones nos dirigen. Y entonces lo que hacemos es figurarnos que quien nos hace la pregunta ya tiene la solución, para ver si uno se equivoca. Y entonces simplemente le pregunta: bueno, ¿usted qué haría en este caso si es abogado? Si dice, pues no sé, queda en ridículo. Pero si dice, pues haría yo esto y esto otro, entonces el conferencista le dice, el interrogado, pues ¿para qué me pregunta si ya supo la solución? Señores abogados, con esta intervención del doctor Burgoa, damos por concluido la sesión de esta noche relativo a este interesante tema de interés social y orden público. Si no hay ninguna interrogante sobre el particular, señor licenciado, pues, una pregunta, una inquietud. Dentro de su exposición, usted expuso, perdón la expresión, dentro de su exposición manifestó que dentro del orden social en su todo se divide en dos partes: el orden social, el interés público y el interés privado. Que el interés público está regulado por las disposiciones de orden público, en tanto que el interés privado se encuentra regulado por las disposiciones de orden privado. Ahora bien, la pregunta sería, al hablar nosotros de las disposiciones de orden público, ¿estaríamos hablando como sinónimo del derecho público? Y al hablar nosotros de las disposiciones de orden privado, estaríamos hablando como sinónimo de derecho privado, porque en ese caso yo sí habría una situación en la que automáticamente contra toda disposición de derecho público tendría la negativa de la suspensión, en tanto que contra toda disposición de derecho privado se concedería la suspensión, cosa que podría confundirse en cuanto a disposiciones de orden público y disposiciones del derecho público. Nada más quería que... Sí, no, pero voy a contestar a usted, mi querido autor. Yo no hablé de disposiciones de derecho público ni de derecho privado, sino de orden público y de orden, pero que es distinto. Si usted recuerda, si ha tenido usted la gentileza, la benevolencia de leer mi libro, allí hago la distinción en que no es posible confundir las normas de orden público con las normas de derecho público, ni las normas de orden privado con las normas de derecho privado, porque hay criterios distintos que usted conoce perfectamente bien. El criterio meramente adscriptivo formalista de las normas jurídicas hace que unas sean de derecho público y otras de derecho privado, y además esta clasificación tradicional del derecho romano, jus publicum est quod status Romani specta et privatum ad singulorum utilitatem, esta clasificación ya está superada porque ha nacido un nuevo derecho, no orden, derecho, que es el derecho social stricto sensu,
establecido precisamente en aras de la protección de los derechos, de los intereses de las clases débiles en que se divide la sociedad, como por ejemplo el derecho al trabajo. El maestro Pedro Urbina habla de derecho social en contra de la opinión de don Pedro Astudillo, que dijo que todo derecho es social. Ambos tienen la razón, nada más que es cuestión de ponerse de acuerdo en los enfoques. Pero sí tiene usted razón en cuanto que las normas de orden público pueden ser de derecho público, pero también pueden ser de derecho privado. Hay varias normas, las citó Héctor, de derecho privado meramente formal, como el derecho familiar, que es privado formalmente y que son de orden público. Tiene usted, por ejemplo, en el artículo 130 de la Constitución, la simple promesa de decir verdad y de cumplir con los contratos obliga al promitente. Esta es una norma que está dentro de la Constitución y será de derecho público formalmente, aunque su contenido sea de orden privado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo nada que en la exposición, así quedó un tanto... Yo lo vi a usted rendir un poco de culto a Morfeo, tal vez. Era lo que Pues estamos meditando, porque cerrar los ojos no quiere decir estar durmiendo. Maestro, perdón, discúlpeme que lo interrumpa. El día que estuvo el maestro Luis Capín, entendí yo, no sé si las personas que estaban aquí entendieron igual que yo, es una concepción errónea. Yo cuando asistí a la cátedra como estudiante, entendí que el derecho laboral, el derecho agrario, son derechos de clases, son derechos sociales. Y acabo de entender que usted así lo afirma. Y el maestro Luis Capín dijo, no es, el derecho es un hecho. ¿Cómo? El derecho es un hecho. No estará usted calumniando al mismo. Bueno, por eso le digo, así entendí yo. El derecho es un hecho. Y dijo, y el derecho del trabajo no es un derecho de una clase. Y el derecho del trabajo no es derecho de clases, ni es derecho social. El derecho simplemente iguala a los desiguales. Pero no es un hecho. Pero dijo que no era un derecho de clases. Yo le pregunto a usted, voy a usar la mañana. No voy a referirme a lo que usted dijo, que dijo el maestro Capín, por respeto a la garantía de audiencia. Simplemente le voy a preguntar, ¿el derecho del trabajo establece derechos para los trabajadores? ¿Garantías para los trabajadores? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿El derecho del trabajo establece derechos para los patrones? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces no es derecho de clase. Regula las relaciones. Protege a los trabajadores, eso es otra cosa. Un derecho de clase deja de ser derecho porque carecería de la bilateralidad como elemento indispensable de toda norma jurídica. Pues perdóneme, el maestro Capín también dijo que no era proteccionista de los trabajadores. Bueno, pues sí es cierto lo que dijo el maestro Capín, yo discrepo de lo que usted le atribuye. Pero a usted, como también dudo que lo haya dicho, o sea, me pone usted en un dilema tremendo que está más complicado que la determinación de los conceptos de interés social en orden público. Si hay alguna otra pregunta. Sí, en consecuencia, pues, pasamos. Bien, vamos a proceder a efectuar la clausura oficial, la clausura formal del presente curso. Y para el efecto voy a solicitar la presencia en el presidium del señor licenciado Carlos Silveira Saito, director del instituto, del señor licenciado Jesús Carvajal Casas, abogado general de nuestra universidad, del señor licenciado Alfredo Bencomo López, director de la Escuela de Derecho, del señor licenciado Enrique Martínez de Sobral,
del señor licenciado Antonio Cuellar Salas y del señor licenciado Edmundo Elías Musi. Vamos pues a proceder a clausurar este interesante y fructífero ciclo de conferencias. Este curso denominado Nuevas Orientaciones del Juicio de Amparo. Durante 5 días hemos escuchado, analizado y cuestionado, seria, profesional y académicamente, diversos aspectos estructurales y medulares del juicio de garantías y del Poder Judicial Federal. Con un inicio brillante y una culminación excelente, varias y acertadas opiniones fueron vertidas durante este tiempo, excelentes disertaciones y académicas conclusiones. Fueron las características distintivas del curso que hoy culmina. La elocuencia, la sabiduría y el análisis crítico de nuestras instituciones fueron características también constantes y permanentes en todas las conferencias. Pudimos constatar, sobre todo, y reafirmar las excelentes relaciones entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Un curso que se inicia y culmina el día de hoy. Un curso que se inicia y culmina con la participación de la elocuencia, la sabiduría y el conocimiento exacto y categórico de la ciencia del derecho, conjugadas en la voz y la palabra del señor doctor don Ignacio Burgoa Orihuela, a quien la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez rinde un sincero homenaje a través de la entrega de una placa. Maestro, me ha pedido el señor rector de nuestra universidad, señor licenciado Enrique Villarreal Macías, sea conducto para manifestar nuestra gratitud, nuestro respeto y admiración por la tarea que usted ha hecho en beneficio de nuestra universidad y que es y se manifiesta a través de este modesto testimonio que hago entrega en este momento. Muchas gracias, maestro. Agradezco esta inmerecida distinción para mí. En aras de la justicia, yo quisiera recordarles a ustedes que el alma fundamental de la coordinación de este curso está aquí y ha estado representada por el señor doctor don Moisés Hurtado González, que debe participar con toda ufanía y legitimidad de esta distinción que otorga la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Para él, para el maestro Hurtado, pido un aplauso de reconocimiento.